presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mí, y sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid, y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silencio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque está cercano el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios?
El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Señor, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó a todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, porque se acercaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y de obscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él se consumirá fuego, detrás de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, pero como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré de alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio.
las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis al nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente, el cual habrá llamado Él. Que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti este día. Que su gracia sea abundante para contigo. Gracias a su bendito amor y su misericordia, estamos aquí nuevamente para seguirte hablando de su bendita palabra, cosas que a través de los días te hemos estado hablando ya, con el mismo propósito de que lo conozcas. Yo no te hablo del Señor simplemente para que escuches de Él, sino que te hablo de Él para que lo conozcas como un íntimo y amigo y persona, así como Él es persona, para que, bueno, para evitar líos, Él es espíritu, pero le gusta una relación como persona. Es lo que Él está buscando, amigos y amigos de corazón, amantes, gente que lo ame con todo el corazón, no, como te he dicho en repetidas ocasiones y muchas, y te lo sigo repitiendo porque es necesario, que Él no está buscando gente religiosa, Él está buscando establecer relación con su pueblo. Nosotros fuimos atraídos por la sangre de Jesucristo, limpiados de pecado, para venir y ser hijos del Dios viviente. Allí nos enseña una relación. No hijos rebeldes, no hijos desobedientes, como en estos días los cristianos les gusta ser, porque se les ha dado el privilegio de ser hechos hijos, pero son hijos rebeldes, son hijos desobedientes, son hijos de Dios que hacen no la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. En estos días así se caminan los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que se les fue dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sí, se les fue dado el privilegio, pero ¿qué hacen? ¿Viven en obediencia? ¿Qué dice la palabra? El hijo hace lo que ve hacer al padre, pero en estos días el pueblo de Dios no hace lo que ve hacer a su padre. Aquel que les dio el privilegio aún de ser hechos hijos, aún que miran las cosas que él hace, no hacen lo mismo. Entonces por eso es que estos días, todo este tiempo he estado hablándote de este evangelio con el propósito no solamente de exponer la palabra de Dios, sino para que la entiendas y en tu corazón produzca ese deseo de apartarte de lo malo y que produzca ese deseo de correr hacia Dios, lo que es la roca fuerte y tu alto refugio, de correr hacia Él, porque los días que vienen son grandes, son peligrosos, son muy malos, vienen días muy malos. Y estaba leyendo en el libro de Joel y enseña todas estas cosas tan malas que vienen a esta tierra. Pero es ¿por qué? Por la misma forma mala de vivir del hombre. Aunque Dios en estos días o desde tiempos antiguos ha dado el privilegio a los hombres de ser hechos hijos de Él, aún con todo eso, yo no estoy hablando en sí al mundo en general, sino estoy hablando a aquellos que siguen a Dios en estos días para que se aparten de sus caminos. El Señor bien claro dijo que mandaría a su siervo Isaías para que volviera el corazón de los hijos a los padres. ¿Sí? Elías, para que de ahí se reconcilie, porque cuando Él venga es una clara señal que ya es los últimos tiempos, así como cuando vino Juan el Bautista en los tiempos de Jesús. Yo sé que muchos dicen ya vino, pero vendrá nuevamente a hablar otra vez de la misma forma que Él habló para que los hombres se aparten de
los malos caminos y se conviertan a Dios con todo su corazón. Ese es el propósito. El propósito es quitar, arrancar, destruir las obras del diablo de los corazones de los hombres. Destruir la maldad, erradicar las tinieblas de los corazones de los hombres, y que si verdaderamente son luz, que brillen con esta luz. Esto es no para todos, sino para aquellos que realmente sienten en su corazón el llamado de apartarse de la iniquidad. Porque hay muchos que se metieron, Pablo dijo que se iban a meter en engaños, o con engaños iban a meter a lo que se llama el cuerpo de Dios en estos días, y se metieron. En estos días hay muchos que con engaños se metieron, pero que no quieren dejar la iniquidad. De estos ten mucho cuidado. Todo cristiano, todo hijo de Dios que se le va el privilegio de ser hecho de hijo de Dios, el único deseo que tiene que tener es de vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. Si hay un cristiano que diga que es cristiano y que busca excusas para quebrantar mandamientos, o que se esconde detrás de versículos para quebrantar mandamientos, es una clara señal de que éste se metió por intenciones contrarias, pero no para agradar al Padre, no para agradar al que vive y reina por todos los siglos, sino para agradarse a sí mismo, para sentirse bien y para hacer de tropiezo a muchos. En estos días hay demasiada gente que no está dispuesta a apartarse del pecado. Y si voy a tener que hablarte del pecado constantemente, diariamente, lo voy a hacer hasta que me vaya de esta tierra. ¿Por qué? A eso fui mandado, a remover los tropiezos del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda caminar en un camino recto, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda del camino. Para que el pueblo de Dios se levante como lo que Dios lo hizo, como gigante. Para que el pueblo de Dios renueve su mente como la mente de Cristo. Bien, ese es el plan y el propósito de este ministerio con el cual el Señor me ha puesto para hablarte. ¿Estamos? Te voy a hablar en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías capítulo 10, 12, y luego nos vamos a ir a otro. En el nombre del Señor Jesús, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien transformaron, y llorarán, a quien traspasaron, y llorarán como llora el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Libro de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este es uno de los versículos de cual vamos a estar hablando ahora, de las cosas que van a pasar en estos últimos tiempos. A Israel se le va a dar el privilegio que se nos fue dado a nosotros los gentiles, y a ellos también allá atrás. Nada más que ahorita, desafortunadamente, Israel, no todo Israel, tiene que haber israelitas que creen en el Señor Jesús, pero no todo Israel cree. Más que nada lo que es el sacerdocio, desafortunadamente no, como te digo y te repito, no todo Israel cree en el Señor Jesús como Dios. Incluso en estos días se están levantando ciertos grupos de gente o congregaciones que prohíben o enseñan o dicen en contra del nombre del Señor Jesús, que no es el nombre del Señor Jesús el nombre que nosotros tenemos que adorar como su nombre del único y Dios vivo que es. Muchos dicen cosas muy malas acerca de ese nombre, pero nosotros, como personas que hablamos español, en este caso es el nombre que nos fue dado. Y cuando digo dado, estoy hablando por hecho que nos lo dio el Señor. De otra forma, si Dios, porque yo creo que todas las cosas Dios las permite porque es su voluntad que pasen. Yo creo en Dios como el único y soberano Rey de esta tierra,
y del universo y de todo lo que exista, aun lo que no alcance a ver o entender, Él es Rey y nada se hace sin su voluntad. Si en la Biblia está escrito su nombre como Jesús, y en todas, no importa qué versión, entiendo y sé que hay Biblias corruptas, porque Dios así también lo permite, para que aquellos que de corazón lo busquen de verdad y lo encuentren. Entonces, sí, desafortunadamente hay mucha gente que no cree en el nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia claramente habla a los que creen en su nombre. Porque en estos días demasiada gente no cree en su nombre. Hay gente que utilizan su nombre, pero no creen en su nombre en lo que Él es en realidad. Pero con todo y eso, el Señor va a dar a este pueblo, a Israel, a Jerusalén, como dice ahí, a la casa de David, y a los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Esto no quiere decir que no va a ser para los gentiles, porque no hay dos pueblos, sino que, como la Biblia dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Solamente te estoy diciendo esto para que sepas que en estos días vienen días en los cuales Israel va a empezar a buscar a Dios. Y en esa búsqueda es cuando el Señor les va a revelar, les va a dar el espíritu de gracia y de oración. Sí, te digo porque las cosas se están poniendo muy calientes en lo que es esta tierra, las cosas que están pasando. Hay un sinnúmero de pueblo que ni siquiera cree que Jesús va a venir. La mayoría tiene por tardanza esa venida. Por ejemplo, te estaba leyendo Joel. Joel fue escrito antes de que Jesús viniera. Pero, con todo y eso, como por tanta tardanza que se ha tenido, la venida de nuestro Señor Jesús, de regreso, ahora en estos días mucho pueblo no cree en ella. Muchos predicadores no la creen y la enseñan diferente. Algunos dicen incluso que ya pasó. Con todo y eso, pueblo, ese versículo es solamente para mostrarte lo que va a pasar en los días. Cuando mires que Israel, como el otro día te estaba hablando, que iba a regresar a su pueblo. Cuando mires que Israel regrese y la mano de Dios empiece a mover a favor de Israel, cuando regrese la gente a su pueblo, sabe que los días se están acercando. Si ahorita estamos cerca, vamos a estar más cerca entonces. Falta tiempo, pero no tanto tiempo. Con todo y eso, solamente te digo para que te apercibas y para que estés plantado. Porque aquí no se trata, pueblo, la Biblia claramente habla acerca de la confianza en el Señor. No se trata de religiones, porque Dios no tiene nada que ver con religiones. Dios no las estableció. El espíritu de error, como te estaba hablando, el espíritu de fornicación, es el que ha inducido, seducido, guiado y engañado a los hombres a crear diferentes religiones. En estos días, cada uno con sus religiones, sus normas, reglas y rudimentos tienen más peso que la misma palabra de Dios. Como te he dicho en repetidas ocasiones, te repito, los hombres quebrantan los mandamientos de Dios y son sin culpa o sin castigo a los ojos de los hombres, pero cuando quebrantan sus doctrinas y rudimentos, entonces sí son puestos en disciplina por los mismos hombres. Te digo estas cosas con el propósito de que entiendas y conozcas que no hay religiones enfrente de Dios. Solamente está Dios. Está Jesús como mediador enfrente de nosotros y no hay nadie más. No tus doctrinas, no tus rudimentos, no tus credos, no porque tan grandes sean las religiones u organizaciones a las cuales pertenezcas, no porque clamen que son verdaderas, sino porque se viva como verdaderos hijos de Dios. Toda aquel que dice seguir al Señor es llamado a apartarse de la iniquidad, no excusas. Es llamado a vivir una vida santa. Todo aquel que diga que siga a Cristo, si no está caminando conforme Cristo vivió, la religión del tal es vana, no sirve, es abominable a los ojos de Dios. No importa quién sea. Porque Dios no está buscando a un pueblo religioso. Si Dios buscara a un pueblo religioso, tuvo uno, Israel. Nadie es tan apegado a las tradiciones como Israel. Sin embargo, con todo y eso, ¿qué hizo? Aunque Israel era religioso hasta los huesos, no cumplió con lo que Dios estaba buscando.
porque Dios no está buscando una religión. Lo que Dios está buscando es que cada hombre que llega al conocimiento de Dios lo conozca a Él vivo y eficaz y viva como Dios en esta tierra y no de una forma aparente. El problema con las religiones es que todos pretenden ser algo que no son. La religiosidad es así. Por eso Jesús les llamaba constantemente hipócritas, porque pretendían vivir una vida la cual no era de ellos. Y estos días la religiosidad es el mismo problema. Todos los religiosos, todas las personas religiosas en esta tierra tienen apariencia de santidad, pero solamente pretenden vivir algo que no son. Y eso es abominable a los ojos de Dios. A Dios no le gusta que pretendas ser algo que no eres, porque por fuera puedes parecer muy limpio, pero por dentro podredumbre de huesos y muerto. Esas cosas son las cuales con las que Jesús habló allá en los días antiguos a los escribas y fariseos, porque Jesús no estaba buscando un grupo religioso. Él estaba buscando relaciones, no íntimas como carnales. Estaba buscando comunión con su pueblo. Es lo que Dios estaba buscando, comunión con su pueblo. Y es lo que hoy el Señor sigue buscando, comunión con su pueblo. Es lo que quiere. Una relación en la cual tú puedas platicar con Dios, una forma de vivir en la cual así como Él es, tú también seas, pero no porque pretendes, sino como porque fluye de tu interior como ríos de agua viva, como Jesús dijo. Jesús claramente dijo que de su interior fluirán ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. ¿De dónde fluirán? Del interior. La vida que Dios está buscando no es una apariencia exterior de santidad como los hombres viven en estos días, pretendiendo ser algo que no son. Lo que Dios está buscando es que del interior fluya el amor, que del interior fluya la paz, que del interior fluya el gozo, que del interior fluya. Dios no pretende ser algo que no es. Dios es. Por eso Él dijo, yo soy. Porque no tiene imitación, o sea, no tiene hipocresía en Él para entendernos. Él es lo que es. Pero el pueblo de Dios en estos días ha aprendido a ser hipócrita y no quiere salirse de esa hipocresía. Yo te he hablado muchas veces acerca de esa hipocresía, acerca de pretender ser algo que no eres. Y es una realidad. Tú dices, ¿cuáles son las cosas que no quiero ser? O que soy y que no quiero admitir. Bueno, normalmente es esto. El pueblo de Dios pretende ser un pueblo que ama. Pretende. Porque cuando su prójimo le hiere, le quita, le roba, le ofende, se defiende como gato boca arriba. Obra mal. Yo te he dicho antes, se paga ojo por ojo y diente por diente. ¿Pero por qué tengo que hablar de las mismas cosas? Porque Dios está buscando erradicar la religiosidad de tu corazón. El pueblo de Dios dice ser un pueblo de gozo. ¿Qué ha hecho? No tiene gozo. El pueblo de Dios en estos días tiene amargura. Utilizan cánticos terrenales, canciones que mencionan a Dios en sus cantos, si es que a veces, pero tienen ritmos carnales. Y con eso andan todos gozosos. Dicen que tienen gozo de Dios. ¿Eso no es gozo de Dios? Los cristianos en sus días son bien rápidos para la ira. Es un grupo de gente muy enojón, pero enojón súper rápido. Yo te he dicho estas cosas antes, pero te las estoy repitiendo con el plan de que tú mires que esas cosas a Dios no le agradan. Pero mientras los cristianos son enojones y rápidos para la ira, cuando viene alguna otra persona cristiana, luego la apariencia cambia. El tono de voz cambia para esta persona y pretende que todo está muy bien, cuando en realidad no es así. El cristiano moderno está acostumbrado a vivir en tibiezas, a vivir siendo hipócrita, y esa es una vida muy mala de vivir. ¿Por qué mala? Porque primeramente no agrada a Dios, y segundo, tienes que andarte cuidando que no te cachen los hombres en defectos, porque van a decir que eres un mal cristiano. No te andas cuidando de que Dios no mire tu iniquidad, sino que te cuidas de los hombres y no de Dios. El cristiano moderno ha aprendido a cuidarse de los hombres, y cuando los hombres no lo ven, se enjarta en el pecado. E incluso hay gente cristiana que se va a lugares donde no lo conocen
pastores y apóstoles y profetas a donde no los conocen para hacer iniquidad ahí. Y se dan sus atrancadas del pecado y ya luego vienen, le piden perdón a Dios, bien saciados, y se van a hacer su obra. La obra de Dios, entre comillas. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Es que estas cosas a Dios no le gustan. Es que si realmente quieres seguir a Dios, tienes que quitar ese estilo de vida hipócrita, de pretender ser algo que no eres. Sí, es lo mismo que te he hablado en muchas ocasiones, pero ¿qué? ¿Se ha hecho caso? No. Muchos predicadores han instruido a su propio pueblo a que no escuchen específicamente este programa, porque no consideran que sea Dios quien me haya mandado. El diablo no te va a redarguir de pecado para que te apartes de él. Nada más te digo eso. No te va a decir que estás haciendo una vida mala, porque estás siendo una persona doble. ¿Sabías tú que Jesús dijo sin mancha y sin arruga? ¿Sabes que arruga es el asunto de doble ánimo? El asunto de vivir una vida doble. El asunto de prender o pretender estar limpio. Las arrugas es, si está una arruga y por encima se mira limpio, pero si la desdoblas, por abajo de la arruga está sucio. Pero si está doblada, se mira todo limpio. Pero abajo de la arruga tiene doble color. Diferente color, más oscuro, más blanco o lo que sea. Pero cuando digo más blanco no me refiero a santidad, sino hablando de un color de ropa. Eso es arruga, es pretender algo. Y Jesús dijo, sin mancha y sin arruga. Y en estos días el pueblo de Dios tiene una arruga muy grande, que pretende ser algo que realmente no es. Siempre pretendiendo, no alcanzan esta vida de libertad que Jesucristo prometió, porque son esclavos de su propio pecado, porque son esclavos de su propia hipocresía, porque constantemente están viviendo esta hipocresía, pero constantemente, quieren que todos los demás piensen que son personas santas y buenas a los ojos de Dios y de los hombres. Pero no viven el estilo de una vida natural, sino que simplemente se cuidan de los otros cuando los ven, pero cuando están solos se descargan completamente en lo que son. Normalmente los que saben quién es quién es la esposa y los hijos, o aquellos con los cuales conviven. Yo he escuchado pésimos y horribles testimonios, empezando de todos los predicadores o los 5 ministerios hasta gente en las mismas congregaciones. De gente que es vergonzoso siquiera que prediquen la palabra con las cosas que están haciendo. Porque es una vida doble. Y así crecen, así siguen, así se la llevan, así caminan, solamente viviendo esa hipocresía. Pero Jesús dijo, no arrugas, sin mancha y sin arrugas. Es lo que Dios viene a buscar. Y te digo estas cosas para que vayas de una vez removiendo toda hipocresía de ti. ¿Por qué el hombre en estos días pretende engañar a Dios? ¿Será que Dios es engañable? ¿Puede Dios ser burlado? ¿Qué dice la Biblia? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué está diciendo cuando no os engañéis? Sino que cuando tú pretendes engañar a Dios, no estás engañando a Dios. Te estás engañando tú mismo porque tú crees y consideras que eres una buena persona cuando no lo eres. ¿Puede Dios ser burlado? No. No puede Dios ser burlado. Nadie en esta tierra tiene la capacidad, ni en el cielo, de esconder la iniquidad. ¿Qué pasó con el diablo cuando estaba allá en el cielo? ¿A dónde se encontró la iniquidad? En su corazón. No estaba expuesta, pero se encontró en su corazón. Y Dios la vio. Y eso le ocasionó ser expulsado. ¿Sí me entiendes cómo te digo? Deja de pretender que puedes engañar a Dios. Porque es lo que los hombres hacen en estos días. Enfrente de los otros hombres se ponen muy santos. Pero cuando los hombres no están,
sacan todas sus paganerías para hacer cosas que realmente son abominables a Dios y se les olvida que Dios los está viendo. Y piensan que nadie sabe su mugrero que están haciendo simplemente porque no los está viendo otro hombre. Pero quiero que sepas que Dios mira todas y cada una de las cochinadas que haces en secreto y mira la hipocresía con la cual tú luego vas a la congregación en cualquier función que te toque, tú sabes bien cuál te toca, y pretendes ser un santo. Eso es abominable. Todo aquel que quiera seguir a Dios va a tener que seguirlo de corazón y de verdad. Si es que quieres seguirlo. Jesús, como en los días antiguos, él dijo, ven y sígueme. Ahora les dice a muchos, ven y sígueme, y no quieren seguirlo, porque aman más el pecado que a Dios. Pero únicamente ha quedado una vida hipócrita, una vida de aparente santidad. Así no vas a entrar al reino de los cielos. Tú piensas que estás vestido, pero enfrente de Dios vas a estar desnudo el día que llegues enfrente de Él. O si llegas con vestimentas, no van a ser vestimentas de gala, y eso te va a ocasionar a que seas echado fuera. Tienes que entender, pueblo, que Dios no hace excepción de personas. Que si Dios dijo sin mancha y sin arruga, así va a ser. Que si Dios dijo que sin santidad nadie verá al Señor, así va a ser. Y tampoco hace excepción de personas. No porque prediques el evangelio vas a ser exento. No porque eches demonios afuera vas a ser exento. No porque tengas dones vas a ser exento. ¿Ok? No porque sanes enfermos vas a ser exento. El requisito es santidad. ¿Por qué Jesús dijo a aquellas personas que llegaron y profetizaron y habían predicado el evangelio, Señor, en tu nombre hicimos todo esto? Les dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. Yo te he dicho estas cosas antes, pero tienen la costumbre de olvidársete. Porque el cristiano es así. Otro problema que tiene es que escucha y no oye, más bien dicho, y no retiene lo que oye. Sino simplemente escucha y se va y no hace caso. Esta costumbre pagana, este hábito sucio de vivir que los hombres tienen en estos días, de leer la palabra y luego se les olvida la palabra y no la practican, de escuchar la palabra y tampoco la practican. Los cristianos en estos días escuchan la Biblia, leen la Biblia, les predican de la Biblia, pero siguen viviendo en las mismas cochinadas, en el mismo pecado. Hay cristianos que tienen años y su carácter es igual al cual era antes de convertirse a Dios. Siguen siendo celosos, enojones, pleitistas, avariciosos, lujuriosos, envidiosos, peleoneros, borrachos, en ocasiones maldicientes. Hay cristianos que les gusta fumar también, y no solamente cigarros, sino droga. Hay cristianos que se drogan dentro de las iglesias en estos días. Y todos hacen lo mismo. Van y hacen sus pecados y luego vienen a la congregación y todos aplaude y aplaude. Luego cante y cante al Señor, brinque y brinque con las manos para arriba, a veces corriendo dentro de la misma congregación. Y wow, supuestamente se derrama la presencia de Dios en ese lugar y luego van y siguen con las mismas cochinadas. O sea, es simplemente un circo. No hay cambios. Constantemente te he hablado, pueblo, necesitas cambiar, necesitas arrepentirte. Pero no estás sacando cambios, simplemente sigues viviendo la misma vida antigua que vivías. No fuiste llamado a iniquidad, pueblo, fuiste llamado a santidad, fuiste llamado a vivir una vida santa y agradable a los ojos de Dios. No fuiste llamado a vivir en el pecado. Tienes que apartarte del pecado. La Biblia habla de que te apartes del pecado y los cristianos en estos días quieren que están agarrando el pecado y están a punto de tragárselo y quieren que Jesús venga y se los quite de la boca. Imagínate si así fuera el cristianismo original, de que Jesús estuviese quitando el pecado de la boca de los hombres. ¿Qué enseña eso?
Los cristianos esperan que Jesús venga a quitarles el pecado de la boca y luego dice, ay Señor, quítame esto, y se lo quieren tragar. Y cuando Jesús no viene a quitárselo, piensan que no los escucha, porque Jesús no va a venir a quitar el pecado. Él vino a cambiar tu corazón. Él dijo, limpia lo de adentro del vaso. Si Jesús, el Señor y Maestro, dijo, limpia lo de adentro del vaso, ¿qué crees que Él hace contigo? Va a limpiarlo de adentro del vaso primero para que produzca un buen fruto. Pueblo, Dios está esperando cambios de ti. Está esperando que realmente vivas la vida a la cual Él te llamó a vivir. No por obligación, por amor. Porque Él te ama y por cuanto te ama está esperando estos cambios. Cabe mencionar que eres tú quien necesita a Dios, no Dios de ti. ¿Ok? Nosotros necesitamos a Dios para vivir, porque sin Él morimos. Todos, yo y quien sea. Necesitamos a Dios para vivir. Él nos ama. Y tal vez nos ocupe en el propósito que tiene para hacer en esta tierra. Pero con todo y eso, fuera de propósitos o necesidades, lo único que Dios ha hecho por nosotros, lo ha hecho por amor. Y Él está buscando que los hombres se aparten del pecado por el amor a Dios. Cosa que en estos días los hombres no conocen. Los hombres hablan del amor de Dios. Hablan de la fidelidad de Dios. Pero no hablan de su propia fidelidad hacia Dios. No hablan de su amor para con Dios. No hablan que tanto lo aman. Y si los hombres dicen, yo amo a Dios, pero todo aquel que dice que ama a Dios y quebranta los mandamientos es mentiroso. Es un amor hipócrita, es un amor fingido. Y claro, el Señor dijo también, vuestro amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que muchos cristianos iban a vivir una vida fingiendo que realmente conocían a Dios. Pero no. Estas cosas te las digo para que entres en conciencia. Porque no pienses, yo me he topado también con gente que me dice, no, yo tengo ya 30 años que recibí al Señor Jesús, otros, no, yo tengo 5 años que recibí al Señor Jesús, yo tengo 15 años, tengo 20, tengo 8 también. Me encuentro gente, mucha gente así que me dice, tengo 8 años o tanto. Y solamente esa conversión tienen en sus vidas. La pregunta es, ¿pecaron en ese tiempo hasta hoy? La mayoría contestaría que sí. La pregunta es, ¿te arrepentiste como al estilo del arrepentimiento que David tuvo cuando se enteró que había pecado con Betsabé y Urías? ¿O simplemente fue, perdóname, Señor? Si fue un perdóname, Señor, esos pecados siguen permaneciendo. Es porque muestra un corazón soberbio. Dios dijo que no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero no habló nada al respecto de aceptar a un corazón soberbio. Al contrario, lo mira de lejos. No se le acerca. Yo te digo por experiencia. Porque cuando yo vine a Cristo, también me paganicé. Y muchas veces el Señor me llamó a arrepentimiento. Digo, Señor, ¿pero de qué quieres que me arrepienta? Yo te sigo. Tengo tantos años que te sigo. Tengo tantos años que me convertí. Arrepiéntete. Enséñame de qué pecado quieres que me arrepienta. Yo me arrepiento de volada. Arrepiéntete. Digo, wow. No entendía. No entendía porque a mis ojos yo estaba viviendo bien. A mi estilo de vida, mi propio criterio, estaba viviendo bien. Sí, vivía una vida donde pecaba y pedía perdón, pecaba y vivía perdón. Y eso me ocasionó pensar que realmente yo estaba bien con Dios. Pero Él vino a decirme, no, necesitas arrepentirte.
Y pasaron días y no entendía hasta que un día platicando con él me enseñó exactamente que necesitaba arrepentirme de mi estilo de vida. Porque los hombres lo que se arrepienten en estos días es de su pecado, del pecado que cometen. Pero no se arrepienten del estilo de vida que llevan. Fue allí donde yo entendí cuando él me dijo tu estilo de vida. Entonces empecé a mirar mi vida y aunque sí a mis propios ojos era considerada santa, pero una vez cuando él me dijo tu estilo de vida, miré mi vida en altos y bajos. Miraba mi propia vida en perdones, en pecado, en santidad, y pecado. Y no me había dado cuenta que ese era mi estilo de vida que estaba llevando. Era mi forma de vivir siendo cristiano. Cuando el Señor me dijo mi estilo de vida, entonces miré que realmente mi vida era tibia. Porque iba pecado, perdón, pecado, perdón. Entonces por eso es que constantemente el Señor te está llamando al arrepentimiento también a ti. Porque tu vida, tu estilo de vida es así. Pecado, perdón, pecado, perdón. Y no te has dado cuenta que eso formó una forma de vivir en tu vida. Y eso es algo cotidiano, eso es algo normal en la vida del cristiano en estos días. Para los cristianos en estos días, el vivir una vida entre pecado y perdón, ese es un estilo de vida. Es una forma de vivir. Y consideran los cristianos que por el simple hecho de que pecan y piden perdón, están siendo realmente justificados y van camino al cielo. Pero no es así. Dios no ve las cosas de esa manera. Él está mirando una forma de vivir tibia. Por eso el Señor dijo, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. Eso es una vida tibia. Pecado, perdón, pecado, perdón, pecado, perdón, pecado, perdón. Eso es una vida tibia. Porque estás comiendo de las dos mesas. Comes de la justicia de Dios y comes de la iniquidad del diablo. Comes de la justicia de Dios y comes de la iniquidad del diablo. Y así te la vas llevando. Te vas llevando ese estilo de vida, pero como pides perdón, eso te engaña y te hace creer que realmente estás viviendo una vida bien. Cuando no es verdad. Entonces, no está juzgando Dios únicamente los pecados cometidos, sino es la costumbre mala de vivir en tibieza. Porque los pecados lógicos que tienes que vivir y pedirle perdón al Señor por el pecado cometido. Pero ¿qué le dijo a la señora adúltera? Ahora vete y no peques más. Entonces si Jesús hubiese venido y, yo tampoco te condeno, mujer, ahora vete, pero yo sé que tú vas a volver a pecar, así que trata que los pecados no sean tan grandes, ¿ok? Al menos trata de no meterte con maridos de otras mujeres. Imagínate si Dios le hubiese dicho a esa mujer de esa forma. Pero le dijo, ahora vete y no peques más. También le dijo al hombre que sanó allá en el pozo del enviado, en el estanque del enviado, ahora vete y no peques más. Para que no te venga algo peor. Pueblo, tienes que entender que si tú llevas ese estilo de vida, pecado y perdón, estás viviendo una vida tibia y eso te va a llevar al infierno. Por eso Jesús dijo, ojalá fuera frío o caliente. Tienes que aprender a vivir en el fuego de Dios. En el fuego de Dios no hay iniquidad. En el fuego de Dios no hay pecado. En la santidad de Dios no hay inmundicia. Dios está buscando una vida santa, plena, santa, sin pecado en ella. Eso es sin mancha y sin arruga, santa. Tienes que entender, pueblo, que tu forma de caminar, no solamente lo del pecado y perdón, sino en la constante pecadera. Y te digo, en estos días ese es el pan de cada día. Todos los predicadores pecan, que puedes pecar en esta tierra, los menos los que yo he escuchado, y es una gran mayoría de los que no he escuchado que también predican esas cosas. Me imagino, tiene que haber gente en la tierra que predique perfecta santidad. Pero la mayoría de los predicadores enseñan al pueblo a vivir en ese estilo de vida cochino. Pecas, pide perdón. Pecas, pide perdón. Pecas, pide perdón. Pues entonces, ¿de qué sirvió la verdadera santificación que Cristo nos dio? ¿De qué sirvió la libertad del pecado a la cual Cristo nos llamó? Con la cual nos hizo libres, más bien dicho. Pueblo, recapacita de tus caminos. Yo no estoy aquí como tu enemigo y tampoco estoy enojado contigo.
Simplemente estoy advirtiéndote de la forma en la caminar que estás llevando, porque te va a traer condenación. Tú dices, yo recibí a Cristo. Sí, todos los tibios han recibido a Cristo. Porque ¿de dónde va a venir el fuego? Solamente Dios es fuego consumidor. Y si hay tibieza, es una clara señal que en un momento dado hubo fuego. Y si hay tibieza, es una clara señal que de una forma u otra el fuego se mantiene suficientemente encendido para estar tibio, pero no suficientemente encendido para estar caliente. Hubo fuego. En estos días hay muchos cristianos, en su mayoría cristianos, recibieron a Jesús en el corazón como su Señor. Tuvieron ese primer amor en sus corazones y los encendió. Todos. No hay persona que sea tibia que no haya recibido a Jesús, porque solamente Jesús es fuego. Entonces, si se recibió a Jesús, si se es tibio, es una clara forma de que se recibió a Jesús, pero también se está viviendo en el pecado. Y esta es la vida de la mayoría de cristianos en estos días. Son tibios, tienen fuego de Dios y también cometen pecado. Esa es la vida que Jesús dijo que te causaría, el estilo de vida que Jesús dijo que te causaría ser vomitado de su boca. Pueblo, abre bien tus ojos, porque es una perfecta realidad. Sí, porque el pecado mismo no puede producir fuego. ¿Ok? Te dejo eso de tarea, para que mires, para que tú entiendas y busques a Dios, y te arrepientas de tu estilo de vida tibia. Todo aquel que recibió a Jesús en su corazón y sigue quebrantando mandamientos está viviendo una vida tibia. Necesitas arrepentirte del estilo de vida, de los pecados cometidos y de cambiar tu estilo de vida a que suba a caliente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo.